en una familia, en una iglesia. Yo voy a ser más fiel con él, lo voy a valorar, lo voy a respetar más y voy a velar para que todo vaya bien en ese grupo, ¿sí o no? Claro. Hoy vamos a darle una vuelta más a esta idea. Buscar conmigo Mateo 6, 19 al 21, es un pasaje muy conocido, pero qué bueno es que cojamos nuestras Biblias y no perdamos, ¿no?, la costumbre de movernos entre las páginas. El capítulo 6, versículos del 19 al 21. Fijaros cómo dice: no hagáis tesoro en la tierra, donde la polilla y el moho destruyen, y donde ladrones entran y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el moho destruyen, y donde ladrones no pueden entrar y hurtar. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Qué lindo texto que todos comprendemos bien, ¿no? Si yo tengo algo que amo, que es valiosísimo para mí, eso va a estar todo el día, ¿dónde? En mi mente y en mi corazón. La palabra de Dios no hace distinción entre la mente y el corazón, eso son ideas más griegas, ¿no? Fijaros, este pasaje, ¿recuerdan la crisis económica del 2008 al 2015? ¿Recuerdan? ¿Es que sí? ¿Algunos recibimos en esa crisis? Algunos, ¿no? ¿Qué es lo que originó aquella crisis y qué hemos aprendido de ella? Mirad que nos van a venir una detrás de otra. ¿Qué es lo que aprendemos en cada una de ellas? Ya les adelanto que yo no estaría aquí si esa crisis, y Elisa tampoco me acompañaría, si esa crisis no se hubiera desatado en el 2008. Pero primero voy a compartir un poco un reportaje que vi que daba explicación a aquella crisis y qué es lo que la originó. Se titula La crisis financiera global del 2008. Se inició con un colapso de la burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos alrededor del 2006. Esto provocó aproximadamente el octubre del 2007 la llamada crisis de las hipotecas subprime, y esa crisis se caracterizó sobre todo por la desconfianza crediticia y también una rápida extensión al resto de los mercados financieros europeos por medio de los bonos, y esto les sonará más, de las hipotecas basuras. ¿Recordamos los noticieros, hipotecas basuras? Fue ahí cuando se evidenció la crisis global en verano del 2008. Y además es curioso porque España, cuando ya Europa, casi toda Europa estaba reconociendo esa crisis, España nos negábamos a reconocerla, ¿no? Éramos los más optimistas de todos, ¿eh? Esta es la sangre latina. Fijaros, esa estrategia que se creó, la burbuja inmobiliaria, fue fruto de la especulación en sobrevalorar la construcción. Se sobrevaloró la vivienda construida y además se engañó a aquellos que tenían dinero, capitales para invertir, vendiéndoles fondos que decían que eran seguros, que eran los más rentables de todos, pero eran en realidad hipotecas basura, que no tenían esas garantías suficientes de cobro de aquellas hipotecas y que generó ese tsunami financiero a nivel mundial. Una vez más, la avaricia humana, la corrupción que generó y todo el daño que generó, dio cumplimiento a la palabra de Dios del Salmo 9:15, que dice: se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron ellas mismas, y en la red que escondieron fue atrapado su pie. ¡Wow! Nadie se imaginaba una crisis así a nivel mundial. Se salvaron poquitos países. Para los creyentes en Cristo, nuestro sustentador, ¿cuál es el principal fondo de inversión para nuestros recursos? Mirad, yo lo he llamado el API celestial. No sé quién está familiarizado con esa denominación de API. Acordaros, agente de la propiedad inmobiliaria, pero celestial. Cuidado, que no es cualquier cosa. ¿Por qué os digo esto? En ese verano del 2008,
a causa de la crisis financiera, yo perdí el trabajo. Ayer ya os comenté, me dedicaba al mundo comercial, me había ido muy bien y en estos últimos 5 años me había ido todavía mucho mejor. Y de un día para otro, ¡pum!, hubo una fallida, no de la empresa, sino la fallida bancaria tumbó a esa empresa y 2 más que estaban asociadas de la familia. Yo al día siguiente ya tenía ofertas de trabajo, pero hacía tiempo que yo me planteaba dejar aquello. Hacía tiempo que el Señor me estaba llamando para otra cosa porque yo no era feliz en el trabajo. Y no porque no me fuera bien económicamente, nos iba muy bien. Pero yo no tenía tiempo para mis amigos, para aquellos clientes que tenía, que conocía de hacía años y años, no tenía tiempo de pararme a decirle, ¿cómo te va la vida? Es durísimo eso. Es durísimo, porque estás en un ciclo de éxito que no te permite cuidar lo más importante del ser humano, ¿no? Que es nuestras relaciones sociales. Y claro, tienes que cortar porque te está esperando el otro y te has comprometido a estar allá. Tuvo que ser el Señor que mandara esa crisis y que me dejara a mí sin trabajo para que yo me atreviera a decirle a Elisa, mi esposa, oye, lo dejamos todo porque yo hace tiempo que siento el llamado del Señor a dejarlo esto. Yo no quiero seguir aquí. Yo no soy feliz con esto. Yo siento un llamado del Señor. Es fácil con 40, pónganse en esa tesitura, 44 años, volver a las clases, a estudiar una carrera de teología, con 44 años saliendo de un mundo comercial que no paras de hacer kilómetros. O sea, les aseguro que los primeros días de clase yo estaba como un león enjaulado. Miraba el reloj y decía, caray, todavía quedan 3 horas más, ¿no? No tenía el hábito, la costumbre. Así que yo le pedí en oración al Señor, bueno, si yo tengo que pasar por aquí, me vas a tener que ayudar. Os aseguro que empecé a disfrutar de aquellas clases. Yo ahora tenía compañeros de 18 años que les tenía que ir aconsejando, oye, pero disfrutar del regalo que Dios está dando. No os preocupéis de las notas, preocuparos de aprender y de disfrutar el momento. Fueron no 5 años, fueron 6, ¿no? Porque se alargó la historia, que no la voy a contar del todo, se alargó a 6 años, ¿no? Ha sido un tesoro y lo voy a guardar como un tesoro, con grandes retos, con lágrimas, con momentos muy difíciles a nivel anímico. Pero el Señor nos sostuvo a toda la familia. Y por eso hoy estamos aquí. Os cuento esto, porque aquel año que yo me atreví a plantearle esto a mi esposa, teníamos una hipoteca. No solamente teníamos que hacer frente a esa hipoteca, teníamos que hacer frente al viaje, a la mudanza, al nuevo alquiler del nuevo piso que teníamos que ocupar. Teníamos una hija de 11 años que también había que escolarizarle y cubrir sus gastos y los gastos de una carrera, y no nos salían las matemáticas. Así que rápidamente cogimos y decimos, oye, tenemos que alquilar este piso. Lo vaciamos, hicimos por fe la mudanza y dejamos solamente los muebles del comedor pensando que no los tendríamos que tocar. Era sábado, habíamos pasado toda la semana pintando, limpiando, arreglando. Vamos a hacer fotos más lindas, vamos a seguir insistiendo. Y no teníamos ropa de iglesia porque ya se había complicado la cosa y ya pensábamos estar ya en Sagunto. Pero no estábamos en Sagunto, estábamos en Sardañola, estábamos en la mesa de nuestro comedor y estábamos acabando la escuela sabática que hace un momento compartíamos todos. En aquel momento elevamos una oración al Señor. Cuando hablábamos, porque hacía ya semanas, si no meses, que habíamos puesto en anuncio el piso, y cuando hablábamos con el agente inmobiliario que nos llevaba el tema, decía, no sale nada, es que estamos en crisis. ¿Se ha enterado? Estamos en crisis. Es que ni aquí ni en Barcelona nadie pide alquileres. ¿Baja el precio? No, ese es su precio. Y elevamos la oración. Señor, entendemos que tú nos estás llamando como familia. Y tú sabes mejor que nadie cuáles son nuestras necesidades más urgentes en estos momentos. Así que lo confiamos en tus manos
y haz según tu buena voluntad. ¿Cuántos segundos pasaron? Yo lo que sé es que no nos levantamos de la mesa hasta que sonó el interfono de la escalera y había un matrimonio joven llamando por el interfono. ¿Es aquí donde alquilan un piso? Yo no supe cómo reaccionar. ¿Cómo? ¿Será una broma? No me lo podía creer. ¿Tan rápido? A la semana estábamos firmando el contrato con aquella pareja y hasta el día de hoy nos falló ese piso en alquiler una semana, creo recordar. Siempre estuvo cubierto por las manos de nuestro sustentador. ¿De qué me sirvió esa experiencia? En primer lugar, en comprobar que mi fe no era tan fuerte como yo pensaba, ¿no? Porque siempre que Dios me ha bendecido de manera insospechada, realmente es que me ha dejado descolocado. Pero también qué bueno reconocer que todas las cosas buenas de este mundo nos vienen de Él, ¿verdad? Que cuando las cosas las ponemos en sus manos, Él las va a bendecir, de alguna manera las va a bendecir. Que cuando confiamos plenamente en Él, Él mueve fichas. A lo mejor no como esperamos. Que a mí me hayan sido dulce en ciertas etapas de la vida no quiere decir, claro que hay momentos difíciles, de gran prueba, en que tú estás nadando contra corriente y te faltan las fuerzas. Claro que sí. Ahora, ¿cuál es la motivación primaria para devolver el diezmo a nuestro Dios? Seguramente muchos de ustedes han tenido experiencias, sino como esta, parecidas, en la que ha visto la intervención divina en momentos difíciles de su vida. ¿O no es así? Claro. Ahora, cuando nosotros hemos claro quién es nuestro sustentador, cuando reconocemos que Él es el que nos proporciona todas las cosas buenas, ¿cómo no estar agradecidos? ¿Cómo no compartir ese testimonio con otros que pasan dificultades igual que nosotros en momentos muy difíciles de la vida? ¿Cómo no alentarles, animarles a no perder la confianza y la fidelidad con nuestro Dios? Ayer comentábamos que ni la pobreza, ni las deudas, ni ninguna otra cosa es justificación suficiente para dejar de diezmar, porque es como meterte en el hoyo. Si le estás pidiendo ayuda al Señor, confía en el Señor, no dejes de diezmar. No dejes de entregarle lo que le pertenece a Él en exclusiva. Así es como hizo Abraham, y recordábamos ayer también un poco, ¿no? Cuando volvía victorioso de derrotar al rey Kedorlaomer, ese rey que tiene esta palabra así un poquito complicada, de rescatar a su sobrino Lot, y se le aparece Melquisedec. Él estaba habituado ¿a qué? A reconocer en todas sus victorias ¿a quién? A Dios. Vaya si no había, desde el principio había depositado su fe, su confianza en Dios. Él no sabía dónde le dirigiría a Dios, pero confiaba en su amor, confiaba en sus promesas. Sin embargo, yo solamente estaba aprendiendo a caminar por la fe. Solamente estábamos aprendiendo, Elisa y yo, ¿verdad? Desde entonces tendríamos muchas historias que contar, pero solo nos vamos a quedar con esta de momento. Recuerdo con vergüenza cuando yo empezaba a estudiar el tema del diezmo, que como buen catalán pensé, pero si yo solo tengo un 7% de comisión, la comisión más alta, ¿cómo Dios me pide a mí un 10? No entendía las matemáticas de mi Señor. Decía, aquí ya algo que no encuadra, ¿no? No encuadran las matemáticas de Dios. Qué ignorancia la mía. Cuando yo andaba en estas dudas, de alguna manera, Dios me llevó a un texto que necesitaba conocer, Malaquías 3:10. Malaquías 3:10, traed todos los diezmos a la tesorería y hay alimento en mi casa. Y probadme, me encantó este verbo, este reto, y probadme, dice el Señor Todopoderoso. Porque dudas, Juan Carlos, pruébame. Pruébame. Y probadme a ver si no abro las ventanas del cielo y vacío sobre vosotros
bendición hasta que sobreabunde. El texto cambió mi relación financiera con Dios. ¿Os podéis creer que eso hubo un antes y un después de leer este texto? Ahora, ¿qué duda puso Dios en mi corazón y en mi mente? Oye, ¿y si fuera cierta la promesa del Señor? ¿Me voy a perder esta oportunidad de tener los cielos abiertos? Vamos a ponerlo a prueba. Desde entonces, pues, tuvimos grandes bendiciones toda la familia, ¿no? Y sobre todo cuando vinieron los tiempos difíciles, supimos caminar por las aguas de las tempestades. ¿Por qué? Porque vimos como el Señor una y otra vez nos fue cubriendo todas esas dificultades. Pero cuando vimos tanta bendición, ya no era suficiente con Dios más. Ahora salía de nuestro corazón, oye, tenemos que aportarle algo más, porque el diezmo no es gratitud, como algunos se creen, no. El diezmo es reconocimiento, es confianza, es devolver, aunque sea un poquito de toda la fidelidad que Dios tiene para con nosotros. Claro que nunca la vamos a comparar la nuestra con la suya porque se va a quedar minúscula, ¿no? Pero ahora es cuando uno está tocado por el Espíritu del Señor, ¿cómo no agradecerle? ¿De qué manera agradecemos? Bueno, pues claro, está a través de las ofrendas. ¿Cómo ayudo yo a mi iglesia a que esté más segura en la misión, más consolidada, que tenga cubiertas sus necesidades más inmediatas, más materiales, más económicas? ¿Cómo? Oye, pues me voy a esforzar para que no falte. Que si viene el invierno y tenemos frío, podamos tener la calefacción entre todos. Mirad, hay un texto lindo que nos habla de cuál es la ofrenda que nunca jamás va a aceptar nuestro Señor. ¿Pero cómo? ¿El Señor se pone exquisito con las ofrendas? Pues os digo, hermanos y amigos, sí. El Señor se pone muy exquisito con las ofrendas. Éxodo 25, 1 y 2. Éxodo capítulo 25, versículos 1 y 2, nos vamos a encontrar a Dios hablando a Moisés. El Señor dijo a Moisés, di a los israelitas que me traigan una ofrenda. ¿Están preparando qué cosa? Todos los materiales necesarios para construir la casa del Señor, el santuario terrenal. Dile a todos los israelitas que me traigan una ofrenda y la recibiréis de todo el que la traiga voluntariamente y de corazón. Caray. Así que primero tenía que ser fruto de la voluntad de los israelitas, no era una obligación, sino que además tenía que ser de corazón. El israelita tenía que ir con buena voluntad, con gozo a llevar eso. Vamos a buscar otro texto que a lo mejor no se comenta tanto y creo que es súper oportuno en estos momentos. 2 Corintios 9, 7. Fijaros qué nos dice este texto. Y que tiene que ver un poquito también con las ofrendas. 2 Corintios, capítulo 9 y versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre, ¿no? Sigue diciendo, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin que teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abundéis para toda buena obra. De alguna manera, el Señor nos pide siempre el amor a su obra, el sentido de pertenencia a un compromiso y a una misión. Sabéis que hay un mensaje o hay un eslogan que dice, la iglesia no tiene una misión, la iglesia es una misión. Cada uno de nosotros somos parte de la misión de Cristo aquí en la tierra. Si yo no empatizo, si yo no me identifico, si yo no tengo un sentido de pertenencia
con lo que es la Iglesia, que es la misión de Cristo aquí en la tierra, esto no se va a poder dar. ¿Cuál va a ser el problema cuando yo empiece a desinteresarme por la misión de la Iglesia? Cuando yo no entienda o olvide que Dios me ha prometido dones espirituales para que esa misión primero haga un milagro en mi vida y yo luego con el poder de su Espíritu pueda compartir ese milagro a los que me rodean. ¿Qué es lo que va a pasar? Que cada vez voy a estar menos motivado, ¿para qué? Para dar mi ofrenda. Como yo no veo el milagro de Cristo en mí, que me capacita para la misión, ¿qué hago? Me enfrío, me acomodo. Vengo a la iglesia con intención de, bueno, cumplir. Bueno, hoy es sábado, toca ir a la iglesia. Pero ¿dónde está el gozo? ¿Dónde está el gozo que dice el domingo por la mañana? ¿Qué el domingo por la mañana? El sábado cuando nos vayamos. Bueno, ojalá pase rápido la semana y nos volvamos a ver, hermanos y hermanas. Esa fue la inquietud, el fuego que Dios puso en mi corazón cada vez que salía de los sábados de la iglesia y tenía que afrontar el mundo comercial. Yo llegaba agotado los sábados, porque el mundo comercial no es fácil, eran jornadas a veces de hasta 12 y 14 horas, así que cuando me llegó el pastorado ya estaba familiarizado. 12 y 14 horas. Y cuando uno llegaba el sábado en casa estaba agotado de toda la semana, ¿sabéis? No importaban, porque los que conocéis Mataró y cómo empezaron las primeras andaduras en aquella linda iglesia, y vivimos milagros del Señor saliendo en la calle. Yo que nunca había ido a hablar del Evangelio en la calle, ¿a quién? Vivimos milagros. Y cada vez que se acababa aquella experiencia, decía, Señor, ¿cuánto vamos a tardar a volverla a vivir? Mirad, hoy en día llevamos en esta aventura del pastorado, Elisa, ya 6 años y este ya es el 7º. Y ahora nos han puesto un poco el listón más alto. ¿Cómo añoro esas salidas de Mataró? Cuando veía el poder de la palabra que cambiaba el brillo de los ojos de aquel extraño que yo tenía delante. Cómo añoro ver el poder de la palabra en la calle. Ahora lo vemos desde los púlpitos. Pero cómo me gusta y cómo entiendo, y ahí conecto con ese espíritu de Cristo, de cómo Él se acercaba a las personas y huía de las multitudes. Las multitudes le venían. Pero yo estoy convencidísimo que lo que más amaba era la proximidad con el que sufría, con el necesitado, con el que necesitaba tener un mensaje de esperanza. No es lo mismo ver la reacción de una multitud que ver el brillo de esperanza reflejado a alguien que tienes a 2 metros. Yo no lo cambio. Y nos enfriamos. ¿Y qué pasa? Que aquella iglesia, aquel templo lindo, precioso, que tanto ama el Señor y que quiere hermosear con su presencia el templo del Espíritu Santo que somos cada uno de nosotros, se empieza a contaminar ¿de qué? De complacencia, de egoísmo, de falta de dadivosidad. ¿Y ahora qué pasa? Que el Espíritu Santo empieza a flaquear y la llama se va apagando y se va debilitando. Y ahora olvidamos algo muy importante. Nuestro voto bautismal número 9. ¡Wow! ¡Terrible! Pero ¿cómo decía ese voto? Fijaros lo que decía. Es mi propósito adorar a Dios y sostener a la iglesia con mis diezmos y mis ofrendas, pero no se acaba aquí. Muchas veces nos centramos solo en diezmos y ofrendas. No. Y con mi esfuerzo personal y mi influencia. El voto 9 de nuestro bautismo engloba, ¿qué cosa? Todo. Podríamos decir, la mayordomía cristiana. La gestión cristiana de la vida está en el voto 9. ¿Os dais cuenta? Mira, yo sé, a mi iglesia ya la tengo un poquito, no sé, ahora por suerte no me oyen. A lo mejor la tengo un poco cansada porque cuando hago un bautismo yo siempre insisto, quiero leer
los votos bautismales, y claro, son 13. Pastor, ¿por qué no lee el resumen? No, es que quiero recordarlos, yo lo necesito recordar. Yo lo necesito recordar. Por eso qué lindo, qué bonito es recordar qué promesas tengo yo hechas con mi Salvador personal, con mi API celestial, con mi agente de la propiedad inmobiliaria allá en los cielos, que ya está preparando nuestro hogar allá. ¿Cómo vamos a olvidar ese contrato que hemos realizado con él, verdad? Querido hermano, hermana, amigo, amiga, no cambiemos el esfuerzo personal por nuestra comodidad jamás. No nos acomodemos, no nos contaminemos con el camino fácil. No permitamos que flaquee nuestra fe cuando las cosas no van bien. Especialmente cuando las cosas vienen mal dadas, aferrémonos con más fuerza, si cabe, a las promesas del Señor. De todas las crisis, los hijos y las hijas de Dios salen fortalecidos. Es la historia de nuestra iglesia. Cuando tengan dudas, vayan a la historia de nuestra iglesia. Pasó grandes crisis, pero si nació de una gran crisis, ¿no? Recordábamos ayer. De un gran chasco, ¿no? Vaya chasco se llevaron. Y de esos rescoldos nace el movimiento adventista, del que surgiremos como iglesia. ¿Quieres revertir tu experiencia? ¿Quieres buscar la mejor inversión posible aquí, ahora, en la tierra, que es una inversión que está conectada con las promesas celestiales? Busca a tu agente de la propiedad inmobiliaria celestial todos los días. Ves a él de todo corazón. Ves confiando en sus promesas. Y cuando flaqueen tu fe, porque sobre todo es una debilidad de falta de fe y de confianza, vete nuevamente a Malaquías 3. Repasa los textos del 8 al 10, que el 8, antes solo leímos el 10, el 8 empieza más fuerte. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y aún preguntáis, ¿en qué hemos robado? En nuestros diezmos, en nuestras ofrendas, en vuestras ofrendas. Yo añadiría ahí también, en el tiempo que dedicáis a cosas que no competen, que no convienen, en vuestra atención en cosas que os distraen y os apartan de mí. Hay tantas cosas, ¿verdad?, que de alguna manera estamos robando nuestra identidad, nuestra pertenencia a aquel que ha pagado con su sangre por nosotros. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos el diezmo a la tesorería, y hay alimento en mi casa. Probadme ahora en esto. ¿Qué otro alimento puede haber en la casa del Señor, aparte de si tenemos un fondo de pobres o esa delegación de ADRA? ¿Qué otro alimento necesitan todos los que pasan por ahí fuera? El alimento espiritual. Si yo no le doy valor a esto, decíamos ayer, si yo no soy capaz de abrir la palabra de Dios en oración para escuchar la voz de Dios, mi fidelidad va a estar por los suelos. Porque la palabra no tiene poder para conmigo. Porque yo estoy negando la mayor, que es la voz del Señor que me habla a mí, Juan Carlos Peñalver. No le habla a otro. No habla que Israel eran pecadores, o los judíos, o los romanos, o el hermano, o la hermana. No. Me está hablando a mí. Me está hablando a mí de mis flaquezas. Pero me está hablando a mí de qué otra cosa. De esos ojos benignos con los que me mira el Señor, que dice, caray, Juan Carlos, aunque estés como estés, yo confío en ti. Yo me voy a mantener siempre a tu lado fiel, para que siempre que quieras confiar en mí, puedas alargar la mano y yo te levante con el poder de mi espíritu y hagas maravillas para la honra y gloria de nuestro Padre Celestial. Ojalá que esa sea nuestra experiencia, ojalá que juntos podamos acercarnos a nuestro Señor y poder decir
como dice en Salmos 26 del 1 al 3, júzgame, Señor, porque yo en mi integridad te he andado, he confiado a sí mismo en el Señor sin titubear, escudriñame, Señor, y pruébame, examíname en mis íntimos pensamientos y en mi corazón, porque tu misericordia, fijaros cómo acaba este salmo, qué lindo que es, qué lindo que es, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Me emociono leyéndolo, me emociono escuchando la voz de Dios, que nos está hablando a todos nosotros. Y nosotros estamos preocupados por los engaños de Satanás. Hace un momento lo comentábamos, ¿no? Cuidado que Satanás tiene poder de engaño. Vaya que sí lo tiene. Pero si todos los días vamos a buscar esa mirada misericordiosa de nuestro Señor, la pureza de su verdad, la pureza del testimonio en el Antiguo y en el Nuevo Testamento y a lo largo de todos los profetas, la pureza del carácter de Cristo Jesús, entonces somos más que victoriosos en esta batalla que tenemos con las fuerzas del mal. Que Dios nos bendiga y que nos prospere. Vamos a acabar con un himno precioso que a lo mejor no es muy cantado, por eso vengo con refuerzos, con un vídeo. Se titula ¿Cómo agradecer? Himno 372. Vale. Vamos a poner en pausa. Sí. Abrimos y luego compartimos. Ya está. ¿Cómo agradecer lo que hiciste en mi favor? Aunque indigno soy, me salvaste por tu gran amor. Las voces de un millón de seres no alcanzan para agradecer, pues lo que soy y lo que espero ser, lo debo todo a ti. Adiós sea gloria, adiós sea gloria, adiós sea gloria, tanto hizo por mí, me salvó. Me libró del pecado. Adiós sea gloria, tanto hizo por mí. Quiero vivir, Señor, para agradarte solo a ti, y si algo puedo lograr, te daré la gloria, mi Salvador. Me salvó con su sangre, me libró del pecado. Adiós
Vamos a orar. Amado Padre Celestial, henos aquí en tu presencia, Señor, con gratitud de todo corazón por todo aquello que has hecho por todos y cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque nos sentimos hijos e hijas tuyos sin merecérnoslo. Pero confiamos en esa obra maravillosa, redentora y restauradora que tú ya estás haciendo con cada uno de nosotros. Es por eso que no podemos dejar de expresar nuestra gratitud, de alabarte, de glorificarte. Señor, mantén siempre vivo ese espíritu en nuestros corazones, un espíritu de reconocimiento, un espíritu de gratitud, un espíritu de fidelidad, de identidad con esa misión linda que nos has regalado, de tener un propósito para nuestras vidas que no es otro que alabarte y glorificarte, de honrar tu santo nombre y de compartir con otros ese mensaje maravilloso de vida eterna que tú nos has regalado en tu Hijo Jesús. Señor, bendice las familias que aquí representamos, a todos los hermanos, amigos que no nos pueden acompañar en estos momentos, aquellos hermanos que nos están siguiendo por Zoom y todos aquellos que se están reuniendo en estos momentos en diferentes iglesias. Señor, que tu Santo Espíritu pueda moverse con poder en cada una de nuestras vidas, de nuestros corazones, y que todos unidos podamos levantar esa bandera maravillosa de tu Evangelio eterno que lleva el hermoso nombre de tu Hijo Jesús, en cuyo nombre te lo suplicamos todo y te agradecemos. Amén.